un podcast de Cooperativa. En este capítulo nos trasladamos al corazón del sudeste asiático. Estamos en Singapur, una ciudad-estado que enfrenta un dilema que podría parecer propio de una novela futurista. Demasiada gente, muy poco espacio y un tránsito que amenaza con ahogar la ciudad. Singapur tiene unos 700 kilómetros cuadrados, donde viven más de 6 millones de personas. Cada decisión cuenta. Dónde construir un edificio, qué sentido darle a una calle, qué hacer con el aire cada vez más denso. Para buscar soluciones rápidas, eficientes y sustentables, Singapur apostó por algo ambicioso, por una ciudad virtual. Virtual Singapore es una réplica digital en 3 dimensiones, idéntica a la capital, pero que respira en la nube. No se trata de un simple mapa, sino de un modelo vivo, alimentado en tiempo real por miles de sensores, cámaras y dispositivos móviles que registran desde el tránsito hasta el consumo energético, desde el flujo del aire hasta la dispersión de contaminantes. En esta ciudad paralela se pueden ensayar futuros posibles. ¿Qué ocurre si una avenida se bloquea de repente? Virtual Singapore lo muestra con precisión, desplegando simulaciones que permiten tomar medidas antes de que el problema ocurra. ¿Se planea inaugurar un centro comercial? El modelo predice cómo va a cambiar el flujo peatonal y hasta sugiere refuerzos al transporte público. La inteligencia artificial y el modelamiento computacional son el corazón de este gemelo digital que aprende de patrones de movilidad, predice los desagradables tacos, ajusta semáforos inteligentes, ilumina mejor las calles, incluso detecta islas de calor urbano y aconseja plantar árboles en lugares estratégicos. Pero esta no es solo una herramienta para los gobernantes. Urbanistas, empresas, incluso ciudadanos pueden acceder a ella. Un arquitecto, por ejemplo, puede proyectar un edificio y saber de inmediato qué sombra va a proyectar sobre construcciones vecinas. O una comunidad puede debatir con datos en la mano cómo afectará a su barrio la construcción de una nueva estación de metro. Y en emergencias, la ciudad digital puede probar miles de escenarios en segundos, posibles rutas de evacuación, zonas vulnerables, tiempos de respuesta. Esta es una innovación que aprovecha la tecnología para facilitar la toma de decisiones urbanísticas. Y los resultados ya son palpables, todo gracias a la ciudad virtual. Cooperativa Podcast presenta Innova 2030, segunda temporada. Un podcast de Cooperativa y el Consorcio Ciencia e Innovación para el Futuro. Ciencia e Innovación para el Futuro es un proyecto integrado por la Universidad Mayor, Universidad de Atacama, Universidad Autónoma de Chile y Universidad de Tarapacá. Ya estamos de vuelta. Este es otro capítulo de Innova 2030. En este capítulo vamos a conversar de un tema del que todos están hablando. Seguramente tú ya la usas, quizás ya la adoptaste en tu trabajo o incluso en tu vida, la inteligencia artificial. En este podcast hemos conocido proyectos, emprendimientos e innovaciones desde la tecnología que están basados en inteligencia artificial. Pero, ¿cómo se le puede sacar provecho en el proceso de innovación? La IA puede ser una aliada poderosa en distintas fases del proceso de innovación, en fases de estudio, en la generación de ideas, creación de prototipos u optimización de procesos. Pero vamos por parte. Otros usos que podemos generar con inteligencia artificial tiene que ver, por ejemplo, con los sistemas que son adaptativos, que son estos sistemas. En este episodio nos acompaña la doctora Patricia Müller, ingeniera e investigadora de la Universidad Autónoma de Chile, especialista en inteligencia artificial. Primero mencionar, tal como tú decías, la inteligencia artificial ha tenido un boom muy grande y hoy día podemos hacer cosas que antes eran inimaginables, ¿verdad? En el capítulo anterior conversamos sobre cómo generar ideas, soluciones efectivas para abordar problemas o necesidades desde la innovación, la fase de ideación.
¿Cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial en este paso? Primero, a través de la generación masiva de ideas. ¿Recuerdas? Para generar una buena idea se necesitan 100 ideas iniciales. Linus Pauling, por ejemplo, el premio Nobel, decía que la mejor manera de tener una buena idea es tener muchas. Los modelos generativos pueden producir en segundos cientos de propuestas a partir de un prompt sencillo. Una lluvia de ideas que puede romper el bloqueo creativo y superar la página en blanco. Bueno, la fase de ideación es algo muy importante o sirve bastante que esta ideación sea asistida por inteligencia artificial, principalmente porque en algunas ocasiones de repente nos quedamos como con poca idea o no se nos ocurre muy bien cómo mejorar alguna idea. Entonces hay plataformas que nosotros utilizamos normalmente, como ChatGPT, por ejemplo, que nos ayudan a esta lluvia de ideas donde uno va generando o la inteligencia artificial nos genera muchas ideas y nosotros de alguna forma les vamos dando el enfoque o le vamos dando más características de lo que me interesa para llegar a la idea final con algunos enfoques que a nosotros de repente se nos van. En ese bloqueo de que quiero hacer algo pero no sé cómo hacerlo, la inteligencia artificial nos ayuda bastante y nos da miles de ideas de las que nosotros podemos ir seleccionando las que nos interesan o se van adaptando a lo que estamos buscando. Pero antes de la generación de ideas o posibles soluciones, es necesario conocer al usuario y el problema que queremos resolver. Estudiar el mercado. ¿Qué productos hay disponibles en la actualidad que apuntan a resolver esa necesidad? ¿Y qué espacios tenemos para innovar? Hay muchos datos que analizar y en esta fase la inteligencia artificial también puede resultar de mucha ayuda. Efectivamente, nosotros como seres humanos, cuando nos pasan algún set de datos, hay muchas características que de repente se nos pueden ir y hablamos de un set de datos quizás pequeñito, no sé, considerando 10, 20 ejemplos y 5 características de cada uno de los ejemplos. Y ahí es cuando la inteligencia artificial juega un rol muy importante porque es capaz de analizar miles y millones de datos que tienen alguna estructura definida como una base de datos, pero también datos que no tienen estructura como noticias, imágenes, papers, mucho de redes sociales, ¿verdad? Y en el fondo nos ayudan a poder detectar cuál es realmente la tendencia que hay en el mercado, las oportunidades que a mí me va entregando e incluso a través de inteligencia artificial nosotros podemos conocer hábitos que tienen las personas, por ejemplo, de qué es lo que más buscan, qué es lo que más se consume, qué es la tecnología que está apareciendo hoy en día. Muchas veces nos sucede a nosotros que estamos navegando en internet y de repente nos empiezan a aparecer mucha publicidad referente a lo que a mí me gusta, a mí me interesa. Y uno dice como que el celular adivina lo que yo necesito, pero en realidad lo que está haciendo el celular en ese momento es que está usando inteligencia artificial y analizando los datos que nosotros mismos vamos generando en cuanto a la búsqueda, al consumo, etcétera. Entonces claramente acá la inteligencia artificial nos ayuda y nos facilita este tema de analizar grandes cantidades de datos para poder conocer cuál va a ser el mercado y las tendencias donde nosotros podríamos desarrollar nuestra innovación. Ok, tenemos la etapa de investigación, la etapa de ideación. Luego hay que generar un prototipo del producto que esperamos lanzar, algo así como un piloto. Yo considero que en esta etapa de prototipado la inteligencia artificial juega un rol muy importante porque nos ayuda a disminuir tiempo y costos cuando queremos prototipar algo. Ya entonces hoy en día existen muchas herramientas que utilizan inteligencia artificial y que de alguna forma nos permiten poder diseñar lo que estamos buscando, nos permiten poder simular o incluso nos permiten hacer pruebas de concepto, que también es muy importante, ¿verdad? Y en este caso lo diseña, lo realiza toda la inteligencia artificial, por lo tanto nosotros nos ahorramos todos estos costos y además lo hace en tiempos inimaginados para nosotros y por lo tanto también disminuimos los tiempos, ¿ya? Además, algo muy importante que cuando nosotros queremos generar alguna nueva idea, ¿verdad?, en el proceso de innovación, nosotros tenemos que validarla tal como lo mencionabas con el usuario y entonces tener el prototipo listo para ver cómo el usuario, cuánto se demora el usuario en encontrar un botón, en mover, en ver si es fácil o difícil, es algo muy importante. Entonces generar estos prototipos rápidos, pero que además nos ayuden a validarlo,
es una herramienta que la inteligencia artificial nos ayuda bastante y que hoy en día de verdad hay bastantes herramientas para esto. Aquí tenemos que hacer una pausa para introducir un concepto fundamental, el modelamiento computacional de datos. Se trata de una técnica que utiliza el Machine Learning para realizar simulaciones a través de datos que alimentan la inteligencia artificial. Esta es capaz de aprender y simular escenarios potenciales para adelantar posibles resultados. Es exactamente lo que muestra el ejemplo con el que iniciamos este capítulo. ¿Recuerdas? La ciudad virtual de Singapur se alimenta de datos extraídos de sensores, cámaras y dispositivos móviles. A través de esos datos, la IA aprende y puede determinar, por ejemplo, qué impacto tendrá en el tránsito la construcción de un edificio o un centro comercial en un lugar determinado. Puede predecir la congestión vehicular o el impacto medioambiental, etc. Esto puede ser de mucha utilidad si estás trabajando en el prototipo de un producto. Cuando hablamos de Machine Learning, lo que nosotros estamos planteando principalmente es lograr que una máquina aprenda, pero algo que es muy importante es que las máquinas no aprenden por sí solas. Ya nosotros a la máquina le tenemos que enseñar. Entonces cuando generamos todos estos prototipos, se los tenemos que enseñar a través de datos. Y eso es lo más importante, la generación o el uso correcto de todos los datos que nosotros le vamos entregando para poder generar, por ejemplo, el prototipado del que estábamos hablando, que realmente sea válido y se pueda utilizar para poder tomar decisiones a posterior. ¿Y qué pasa si lanzamos nuestro producto al mercado o formamos una empresa? La IA puede seguir ayudándonos para optimizar procesos y disminuir costos en la producción. ¿Cómo? A través de la automatización de tareas repetitivas como la generación de bases de datos, inventario, temas logísticos, etc. Yo siempre menciono que la inteligencia artificial nos ayuda en los diferentes aspectos que nosotros queramos ver dentro de una empresa, porque claramente lo que nosotros necesitamos en la empresa cuando ya tenemos nuestro producto es disminuir los costos, ya sea mejorando la producción, disminuyendo tiempo, etcétera. Y acá es donde los diferentes algoritmos que nosotros podemos generar con inteligencia artificial nos van a ayudar. Entonces nosotros podemos generar, por ejemplo, software que nos ayuden, dependiendo del área, a un riego inteligente, o nosotros podemos, lo mismo en las ciudades virtuales también pasa con las casas inteligentes, tratando de hacer un poquito una analogía, donde yo logro optimizar el uso de los recursos, en cuándo se va a prender una luz, cuándo se debería apagar, cuándo yo estoy, no estoy, etcétera. O cuando lo trabajamos en una empresa como tal, mejoramos, por ejemplo, la eficiencia en temas energéticos, en poder generar un modelo que nos va a predecir cuándo va a ocurrir algo, por lo tanto, yo ya tengo lo que voy a necesitar en el momento que esto ocurra y no voy a perder tiempo. Por ejemplo, pensemos en que tenemos una empresa, no sé, de tractores. Si yo tengo un modelo que me va a predecir cuando el tractor va a tener una falla, yo voy a tener todas lo que yo voy a necesitar para arreglar ese tractor de forma muy rápida y no voy a perder el tiempo en ir a comprar lo que necesito o solicitar lo que necesito, ¿verdad? Todo el tiempo que el tractor va a estar ahí detenido sin hacer su labor, todo ese tiempo es perdido. Entonces, la optimización de productos, de procesos, de servicios a través de los diferentes algoritmos de inteligencia artificial claramente nos ayudan y logran lo que buscamos en una empresa, que es disminución de costo, aumento de productividad. Otros usos que podemos generar con inteligencia artificial tiene que ver, por ejemplo, con los sistemas que son adaptativos, que son estos sistemas un poquito más personalizados con inteligencia artificial, que se adaptan a las necesidades que va teniendo un cliente o un usuario para que realmente lo utilice de buena forma y sea lo que el cliente o el usuario finalmente quiere, ¿ya? Lo podemos utilizar en tareas que antiguamente eran muy monótonas, por ejemplo, en revisión de texto, de documentos, etcétera. Pero también nosotros lo podemos generar algoritmos basados en inteligencia artificial para lo que es, por ejemplo, el marketing digital, donde lo que yo les mencionaba, nos generan a nosotros publicidad de lo que realmente nos interesa. El tema del trabajo en atención al cliente también se puede trabajar con inteligencia artificial. Hoy día nosotros, a pesar de que de repente no hable un chatbot, el cliente queda mucho más conforme con una respuesta que tener que esperar 2 días a que llegue un correo para saber cuál era la necesidad que tenía.
Sergio López es un ingeniero agrónomo de la región de los lagos. Es fundador de la empresa Torquelab. Su trabajo combina el uso de tecnología satelital, inteligencia artificial y modelamiento de datos con redes neuronales en proyectos de sustentabilidad. En la actualidad, su labor se concentra en el rescate de especies en peligro de extinción, la compensación de la huella de carbono en parques nacionales y la optimización de cultivos en el sur del país. Es una empresa relativamente nueva, formada a través del conocimiento que yo adquirí viviendo y estudiando inteligencia artificial en Alemania, y ahí aplicábamos inteligencia artificial a través de datos satelitales. Entonces con eso formé esta empresa donde ahora estamos aplicando inteligencia artificial, redes neuronales, a lo que es datos ambientales. ¿Qué significa eso, Sergio? ¿Cómo es eso? Entiendo que ustedes trabajan varios proyectos bien interesantes que tienen que ver con sustentabilidad, ¿no? Estamos trabajando en 3 diferentes proyectos grandes. El primer proyecto, el proyecto de una rana Helmatobufo venustus, es una rana que lleva 25 millones de años en la Tierra y está en peligro de extinción y se encuentra en la zona de Talca. Solamente se encuentra en Chile. Este proyecto es financiado por el Zoológico de San Francisco de Estados Unidos y Revive and Restore, que es una ONG también de Estados Unidos. Lo que nosotros hacemos es, a través de datos satelitales, datos de terreno, generar la zonificación y ver dónde se pueden encontrar los hábitats de esta rana. La idea de esto es generar un mapa de la cordillera de los Andes donde se encuentra la rana o se encuentra muy probable la rana, con un fin de entregarle una recomendación al Estado para poder preservar estas zonas. El segundo es un proyecto de bioequivalencia donde nosotros estamos haciendo el monitoreo de la captura de carbono, de la huella hídrica y la distribución de especies con DNA ambiental del Parque del Sandino, un parque que se encuentra en la 10ª región, y hacemos a través de inteligencia artificial y datos satelitales el cómputo y ponerle número a cada una de estas variables: cuánto captura de carbono, cuánto es la huella hídrica y cómo es la distribución de especies. Y con esto ya podemos hacer una bioequivalencia con otro parque, que es el Parque Catalapi, y ver cuánto le falta al Parque Catalapi para llegar a ser como el Parque del Sandino. Y ese diferencial que se genera se puede transformar en una compensación de carbono para las empresas de turismo local. El último es generar unos ecosistemas virtuales, y en estos ecosistemas virtuales donde se gobiernan distintas variables climáticas, vamos probando distintas especies. Entonces podemos modelar si es que es posible poner un viñedo en Chiloé. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí de lo que ocurre en la actualidad? Es que se contrata un ingeniero agrónomo, el ingeniero agrónomo va a terreno a través de un modelamiento empírico, básicamente, da una recomendación si es que es o no es factible poner un cultivo. Entonces, con esto nosotros podemos indagar mucho más allá y hacer un cómputo mayor con redes neuronales y poder generar este ecosistema y ver cuál va a ser el rendimiento potencial que puede tener la especie, de acuerdo a las limitantes que tiene el ecosistema. Es bien interesante todo lo que nos cuenta. Esta es una tecnología que entiendo todavía no está bien instalada en Chile en lo que respecta al uso que le están dando ustedes. Es bien innovador. Y en ese sentido, para terminar, como equipo que emprende desde la tecnología, ¿con qué se han encontrado en el camino? ¿Qué recomendación le podrían entregar a alguien que está empezando en este camino? Yo creo que lo primero es confiar en las capacidades de cada uno y estar siempre tratando de investigar cuáles son los nuevos algoritmos o la nueva tecnología disponible para poder generar este tipo de información. Por ejemplo, que yo vine con información y con algoritmos que estudié en Alemania, pero tuve que hice un diplomado el año pasado para poder hacer como upgrade de los nuevos algoritmos que están cada día saliendo y cada año mejorando. Entonces, yo creo que por ahí lo primero es estar siempre en la vanguardia y estudiando qué es lo nuevo que ha salido. Sergio López, CEO y fundador de Torquelab. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo. Gracias a ustedes. Innova 2030, segunda temporada. Una presentación de Cooperativa y el Consorcio Ciencia e Innovación para el Futuro. Encuentra este y otros episodios en cooperativapodcast.cl. Suscríbete en Spotify o en tu plataforma de audio favorita. En el próximo capítulo hablamos de modelos de negocio. Te esperamos. Ciencia e Innovación para el Futuro es un consorcio integrado por la Universidad Mayor, Universidad de Atacama, Universidad Autónoma de Chile y Universidad de Tarapacá.